Bueno, en primer lugar quisiera agradecer la oportunidad que me dan con esta invitación a aportar alguna reflexión sobre identidad territorial en la valorización de la gastronomía local en el marco de este foro de cocinas locales y populares andino criollo guaraní. Eh, Ahí está. Nosotros lo que trabajamos en INTA es la valorización de alimentos locales y queríamos comentarle un poco cómo lo hacemos y cuál es nuestro marco conceptual. Nosotros trabajamos en la valorización, pero pensando siempre que el centro son las personas, ¿m? Y que se trata de un proceso colectivo que se orienta a rescatar los aspectos positivos, no solo del alimento, sino de todos los elementos culturales, territoriales que lo rodean, instrumentos, prácticas sociales, en qué momento se lo consume, arquitectura, otras manifestaciones culturales. En definitiva, lo que se trata es de valorizar la comunidad o el territorio en su conjunto. Y algo que nos parece importante es que el hecho de valorar implica que no solo lo valore un tercero, sino primero que lo valore la propia comunidad local, y en un proceso de valorización es importante destacar, rescatar los elementos positivos, asumirlos, mostrarlos en un proceso de valorización y que debe contribuir a la autovaloración de la comunidad local. Eh, un proceso de valorización entonces implica, en primer lugar, identificar qué hay de específico en esos alimentos vinculado al territorio, cuál es el vínculo entre ese producto y el territorio desde las primeras etapas de producción, cuando se hace toda la producción en el lugar, ¿m? Y también al poner en el centro de las personas es cuáles son las situaciones de conflicto, las potencialidades, los temores a los que va a aportar ese proceso de valorización y acompañar en la implementación de estrategias colectivas. Cuando nos invitaron a pensar en, bueno, y las herramientas de colaboración, de valorización, ya son conocidas, las ferias, festividades, en algunos casos sellos de calidad, marcas, el turismo rural, la animación colectiva local en escuelas o en organizaciones, y la combinación de esas herramientas. Y como les decía, el hecho de pensar en el NEA y el NOA en la gastronomía local me hizo reflexionar primero en qué elementos comunes podía encontrar y me acordé que en las visitas y en los trabajos de ambas regiones, me llamó la atención lo siguiente: la diversidad de alimentos producidos a partir de la caña de azúcar, fundamentalmente a partir de las diferencias culturales. La caña de azúcar es un cultivo que está presente en ambas regiones, ¿m? Pero que han evolucionado en contextos culturales muy distintos, por lo cual el cómo se elaboran productos y cómo se los emplean es divergente. Y parecería que por ser una gramínea que se le extrae un jugo, se lo seca y se extrae el azúcar, debería haber un cierto patrón común en el comportamiento. Y sin embargo, vemos que no es así y que las culturas han marcado productos y herramientas. Por ejemplo, en Misiones, el principal producto de la caña de azúcar es el azúcar rubio y que es que también llamado panela, se lo produce en muchas regiones cañeras de América Latina. Y en esta región la producción de miel de caña es muy escaso, es casi marginal, ¿de acuerdo? Ahí tienen las técnicas entonces de evaporación y de trabajar el azúcar para que no se hagan los grumos, para poder hacer un buen producto, requiere de herramientas y de técnicas particulares que se generan en el mismo Misiones. A diferencia de ello, en el centro este de Tucumán, una región histórica cañera, donde la agricultura familiar lleva más de un siglo, elaborando productos de caña, el principal producto en esta región es la miel de caña. Ahí vemos un trapiche tradicional, una forma tradicional de hacer evaporar el agua y de generar el azúcar, perdón, la miel de caña. ¿M? Vamos a ver ahora una, instalaciones un poco más modernas, pero de todos modos en esta región no se produce azúcar rubio
y lo que se produce básicamente es miel de caña que se consume y se vende en ese estado, o alfeñiques o tabletas a partir de la miel de caña, pero no se produce azúcar rubio, con lo cual los usos gastronómicos son absolutamente diferentes. Este producto en el centro este de Misiones se vende principalmente en la feria de Simoca, y hablando de la feria de Simoca, esto nos introduce a un alimento también tradicional, en este caso del NOA, y que es muy particular, que es el pastel de novios. Vamos a reflexionar sobre los aspectos identitarios y de la reconstrucción de las identidades y de las especificidades de los alimentos en base a la identidad territorial, eh, preguntándonos a propósito del pastel de novios, es ¿cuál es la versión auténtica del pastel de novios? ¿Lleva nueces? ¿Con qué carne se lo prepara? ¿Un postre, un pastel preparado con carne? ¿El relleno se cocina con azúcar blanca o azúcar quemada? ¿Lleva grasa de cerdo o manteca? Hay mil preguntas en base a un poco a las diversidades que nos lleva a preguntarnos cuál es la versión auténtica. Bien, ¿con qué herramientas? Se muele con mortero la carne, se la hierve hasta que se defleca sola, se cocina en horno de barro, en una cocina a gas, lleva grasa, lleva manteca. Bueno, nosotros no podemos responder esta pregunta. Estas preguntas, en todo proceso de valorización, se responden con la comunidad local. Según donde trabajemos esta pregunta, van a surgir respuestas distintas. Seguramente en la región rural de Salta va a tener alguna respuesta, en Simoca puede llegar a tener otras respuestas, y según también las tradiciones, si vamos a Simoca puede ser la gente que vivió siempre en la ciudad y que tuvo siempre acceso en las carnicerías a carne vacuna, puede tener alguna diferencia con gente que vivía en la zona rural, que iba en sulky una vez por semana, y que para preparar el pastel de novios o de la novia, según como se lo quiera llamar, a lo mejor faenaban un pollo, o otras familias que producían suficiente cantidad de cerdos hacían el pastel de novia con carne de cerdo. Entonces, depende de dónde se haga la pregunta y a qué etapa histórica hagamos referencia. Si antes se molía con mortero, se hacía en horno de barro, quizás hoy mucha gente ya no usa mortero de madera porque no lo encuentra, o tiene en su casa un horno de gas. Y según a quién se le pregunte. Entonces, ahí tenemos una masa con fotos que lamentablemente he perdido muchas de mis fotos y he tenido que recurrir a internet, pero bueno, ese sería la pasta para el postre para el pastel de novios, las herramientas tradicionales e instalaciones con las que se cocinaba y muchas veces hoy se lo cocina, y este es el aspecto de un pastel de novios generado para un evento. Sabemos que es sobre todo un alimento para eventos familiares, bodas, bautismos, y que hoy se lo comercializa fundamentalmente en lugares como la Feria de Simoca. Ahí tiene el aspecto lateral. Para nosotros, que no somos de la región, es extraño ver un postre con carne. Pero bueno, la pregunta es interesante de ver en qué medida y cómo trabajamos estas cuestiones con una comunidad para que ellos acuerden con qué se hace, cómo se hace y cómo es el plato típico de ese territorio. Entonces, lo que trabajamos es en facilitar los acuerdos de la población local, en acordar cómo es cómo consideramos hoy, en nuestro contexto cultural, que es el tradicional o el típico. Podemos aceptar las formas más tradicionales, pero también podemos aceptar formas que hoy se generalizaron por la generalización de alternativas técnicas. Se trabaja mediante talleres, depende de la escala territorial. Eh, Podemos encontrar respuestas distintas según las escalas territoriales que trabajemos, según la gente que se involucre en el proceso, pero sobre todo lo importante es remitirse al imaginario colectivo, es trabajar con la gente a partir de lo que se imagina o que conoce
en base a sus conocimientos, cuál es la forma con qué y cómo se hace ese plato tradicional. Lo que no se deberían aceptar son formas, en términos de locales, son las formas o las versiones que la población local no reconoce como propias. Quizás, si la población rural de Salta reconoce el postre, el pastel de novios, con nueces, por ejemplo, para esa región el tradicional o el auténtico o el local va a ser con nueces. Y quizás en Simoca va a ser sin nueces. Lo que es interesante es no pensar que no se debe evolucionar o que no se pueden inventar cosas nuevas. Lo que sí se puede aceptar es que hay versiones que son tradicionales y pueden tener formatos modernos, innovadores, gourmet, y entender que cada cosa son cosas distintas y que son aportes distintos a la comunidad local. Lo que no podemos decir es que un pastel de novios de Simoca lleva nueces cuando la gente local no lo acepta como propio. ¿Me hago entender? Entonces, un proceso de valorización es acordar cómo entendemos que es nuestra versión tradicional y reconocer otras que quizás no son tradicionales, pero pueden ser muy ricas o pueden ser muy pertinentes. Y en función de cómo trabajemos, serán lo que aporta nuestro trabajo y nuestro acompañamiento, no solo a la valorización de esa gastronomía, sino a la autovaloración y valoración de la comunidad local. Muchas gracias.